Hoy vamos a ver la siguiente de las transformaciones geométricas, que es la inversión. Y la inversión es una transformación más rara, porque apenas es perceptible a la vista qué es lo que se ha transformado y cómo se ha transformado. Porque la relación entre la figura f y su transformada f' es una relación numérica que deriva de unos productos que es muy difícil de ver. Bien. Bueno, ¿en qué consiste la inversión? Bueno, pues en primer lugar, en la inversión tenemos un punto fijo, que es el centro de inversión, es el centro desde el que se realizan todas las transformaciones, igual que ocurría en la homotecia. Bien, y luego tenemos un punto A, que lo vamos a transformar, y su transformado, A', pues vamos a imaginar que estuviera por aquí. Bien, ¿en qué consiste la transformación? En que hay un valor K que se tiene que mantener constante. Ese valor es la potencia de la inversión. ¿Y cómo se calcula ese valor? ¿Cuál es ese valor? Pues mirad, el producto de las distancias del par de puntos inversos A' hasta ahora. Es decir, la potencia de inversión se calcula como OA por OA'. Esto sin duda nos recuerda algo, a la potencia de un punto y una circunferencia. Bien, lo que pasa es que esa relación se establecía entre un punto determinado y una circunferencia determinada, mientras que ahora la inversión se aplica a todos los puntos del plano a partir de él. Bien, para que lo entendáis el concepto, vamos a imaginar que esa potencia fuera el valor de la potencia, nunca nos lo van a dar numéricamente. Para eso estamos en dibujo y todo lo vamos a hacer gráficamente. Pero para que entendáis el concepto, vamos a imaginar que fuera 40. Vamos a imaginar que OA está, estos son 4 centímetros, mientras que OA' son 10, por supuesto, 4 por 10, ¿no? 10 sería todo esto. 4 por 10, pues nos da esa potencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a imaginar que yo ahora tengo un punto B que está distanciado de O 5 centímetros. Bien, pues ¿cómo hallaríamos B'? Pues si la potencia hemos dicho que son 40 y la potencia es igual a OB por OB', de ahí sacamos que OB' tiene que ser igual a 40 dividido entre 5, ¿no? Es decir, 8. 5 por 8, 40. Bueno, pues yo me cojo, esto eran 10, ¿no? Pues 8. Y B', pues por supuesto, está ahí a esos 8 de. Bien, ese es el concepto de inversión. Por supuesto, nunca nos lo van a dar numéricamente, nos lo darán gráficamente, con un par de puntos inversos o de alguna otra manera que ya lo veremos. Pero el concepto de inversión es ese. Es una transformación geométrica que se realiza desde un centro, O, y a un punto le hace corresponder otro, de modo que el producto de las distancias hasta O es ese valor constante que se llama la potencia de inversión. Esto tiene que ser igual, esto por esto tiene que ser igual a esto. Bien, ese es el concepto de inversión. Repito, nosotros el valor nunca nos lo van a dar, la potencia nunca numéricamente, lo tendremos que hallar en gráfica. Bien, pues, ¿qué propiedades hay en la inversión? Pues la inversión tiene las siguientes propiedades. La primera, igual que ocurría en la homotecia, un par de puntos inversos A' están alineados siempre con O. Absolutamente siempre. De modo que si yo tengo que hallar B', pues no tiene más remedio que estar en esta recta. Repito, un par de puntos inversos A' siempre están alineados con el centro de inversión, O. Bien, la siguiente propiedad es la propia definición de la inversión. Entre dos puntos inversos A'
el producto de sus distancias hasta O es ese valor constante K, que es la potencia de inversión. Bien, vamos a seguir imaginando. Vamos a imaginar que mi potencia, vamos a seguir imaginando con valores numéricos. Mi potencia, pues son, vamos a poner 100. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo podemos llegar a 100? Bueno, pues multiplicando, pues vamos a imaginar que A está aquí, a 2 unidades, y A' está a 50. Evidentemente 2 por 50 son 100. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar que yo tengo aquí un punto B que está a 4 unidades. ¿Dónde estaría B'? Alineado con O y con B, pues hasta llegar a 100, multiplicando por 4, pues son 25. Bueno, pues B' tendría que estar a 25 unidades de B. Bueno, esto no está muy proporcionado. Aquí sería un poquito más. 4 por 25 son 100, lo mismo que 2 por 50. Vamos a imaginar que yo tengo otro punto C que está distanciado de O 10 unidades. C' tiene que estar aquí alineado. Bien, pues, si la potencia es 100 y esta distancia son 10, ¿dónde estaría C'? Efectivamente, C' coincide con C. Es lo que se denomina un punto doble. Un punto que es inverso de sí mismo. Eso, por supuesto, que es posible. Y esa sería la tercera propiedad de la inversión. Existen puntos que son inversos de sí mismos. Son puntos dobles. Bien, es más, podemos saber, vamos a olvidarnos ya del valor numérico. Yo sé que la potencia es OA por OA', que tiene que ser igual a OB por OB', y que tiene que ser igual ¿a qué? A OC por OC', pero como coinciden, OC al cuadrado. Es decir, esto por esto es la potencia. Bien, pues existen una serie de puntos que son dobles, que son inversos de sí mismos, y podemos saber a qué distancia está de O. ¿Cómo podemos denominar esta distancia? Esa distancia no puede ser más que la raíz de la potencia. ¿No? Si esto por esto es la potencia, pues esto solo es la raíz de la potencia. Bien, ¿y cuántos puntos puedo encontrar yo en el plano que estén a esa distancia de O y que por lo tanto sean inversos de sí mismos? Infinitos. Infinitos, pero infinitos de manera ordenada. En esta circunferencia que tiene de radio raíz de K. Y cualquier punto de esta circunferencia será inverso de sí mismo, puesto que esto por esto va a ser la potencia. Es decir, que todos los puntos dobles del sistema se encuentran en esta circunferencia que tiene de radio raíz de K y que se llama circunferencia de puntos dobles. Bien, pues esa es la tercera propiedad de la inversión. Existen puntos que son inversos de sí mismos, los puntos dobles, y todos ellos se encuentran en la circunferencia de puntos dobles, que por lo tanto podemos definir como el lugar geométrico de los puntos dobles, de los puntos que son inversos de sí mismos y que tiene de radio raíz de la potencia. Bien, pues a partir de esas propiedades vamos a poder hallar vamos a poder transformar elementos por inversión. ¿Qué datos me tendrán que dar? Pues me tendrán que dar el centro de inversión y me tendrán que dar la potencia. ¿Cómo me dan la potencia? Pues o bien me dan un par de puntos ya inversos, este punto y este son inversos, pues yo ya tengo aquí la potencia. O bien me pueden dar no este par de puntos, sino infinitos puntos inversos, es decir, en esa circunferencia de puntos dobles
Ahí tenemos infinitos pares de puntos inversos. Este que es inverso de sí mismo, este que es inverso de sí mismo, este que es inverso de sí mismo. Y por lo tanto yo tengo la potencia que es la raíz. De una manera o de otra es como a mí me tiene que dar esa potencia. ¿Cómo hallar entonces el inverso de un punto? Pues me tiene que dar como dato O, el centro de inversión, y me tienen que dar la potencia. Vamos a hacer aquí un pequeñito apartado. ¿Cómo me dan a mí la potencia? Pues me pueden dar, en primer lugar, un par de puntos inversos, A y A'. O me pueden dar la circunferencia de puntos dobles. Aquí tenemos dos maneras de resolverlo. O bien, aplicando lo que ya sabíamos de la potencia de un punto con respecto de una circunferencia, o bien con esto que tiene este nombre tan raro, que son las antiparalelas. Y si yo lo que tengo es la circunferencia de puntos dobles, bueno, pues esto tiene su propio sistema para hallar. Vamos a ver el primero de ellos. Vamos a hallar el inverso de un punto aplicando la potencia de un punto respecto a la circunferencia. Como datos, por supuesto, tenemos O y un par de puntos inversos A y A'. Y vamos a hallar el inverso, por ejemplo, del punto B. Es decir, vamos a hallar B'. Bien, pues, aplicando la potencia, significa que, vamos a recordar, siempre que yo tengo un punto y una circunferencia, se cumple que el producto de las distancias de un punto a esa circunferencia, PA por PA', pues es un valor constante que se repite en cualquier dirección. Por ejemplo, si yo tengo aquí B, pues PB por PB', tiene que ser ese valor constante que era la potencia del punto. Bien, pues este esquema lo vamos a reproducir aquí, porque se cumple, esto se va a cumplir también. Vamos a llamar a P O el centro de inversión. Es decir, ¿cómo hallamos el inverso de B? En primer lugar, B' tiene que estar alineado con U y con B. Eso ya lo sabíamos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a aplicar esto. La circunferencia que pase por A' y por B tendrá que pasar también por B' para que se cumpla el concepto de potencia de un punto con respecto a una circunferencia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hallar la circunferencia que pasa por A' y B y tendrá que pasar también por B'. ¿Cómo hallamos una circunferencia que pasa por tres puntos? Haciendo mediatrices. Hallando el circuncentro de este triángulo A', B. Bueno, pues yo me puedo hacer una primera mediatriz AB, que sería algo así, para lo cual no es ni siquiera necesario dibujar el segmento AB, y una segunda mediatriz A', por ejemplo. Ahí, esto es mera coincidencia, que me dé ahí en ese punto exacto. Bien, pues este, vamos a llamarlo C, es el centro de esa circunferencia. Y pinchando en C y abriendo hasta A o hasta A', pues va a pasar también por B y evidentemente tiene que pasar también por B'. A mí me salen aquí muy juntitos, B y B'. Es casi un punto doble. Si os sale a vosotros prácticamente tangente, bueno, eso es casualidad, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si B hubiera estado en otro lugar, me saldría otra circunferencia. En resumidas cuentas, ¿cómo hallamos B'? Circunferencia que pasa por A', y B. Esa circunferencia tendrá que pasar también por B'. B', que recordemos, tiene que estar alineado con O y con B. Vamos a resolver el mismo caso. Vamos a hallar el inverso del punto B. Vamos a hallar B'.
con los mismos datos, es decir, el centro de inversión, por supuesto, y la potencia expresada con un par de puntos inversos A y A', pero esta vez lo vamos a resolver por antiparalelas. Bien, vamos a recordar nuestros fundamentos, que son el teorema de Tales. Si yo tengo aquí, vamos a llamar a esto igual a B, B'. Si yo tengo aquí estos dos lados paralelos, pues yo sé que la relación que haya entre OB' y B, esto es el doble que este, por ejemplo, pues tiene que ser la misma relación que haya entre OA' y OA. Eso ya lo sabíamos. Bien, ¿por qué? Pues mira, muy simple, porque este ángulo alfa es igual a este y este ángulo beta es igual a este. Y este, por supuesto, como es compartido, pues es el mismo para los dos. Bien, ¿y si yo era ese ángulo alfa en lugar de trazarlo por aquí, me lo trazo por A'? Ese mismo ángulo, ahora veremos cómo, alfa, me lo trazo por A'. ¿Cuál tiene que ser este ángulo? Pues beta. Este triángulo grande tiene los mismos triángulos que este, pero al revés. Pero los tres triángulos tienen que sumar lo mismo. Si dos son iguales, este que es compartido y este que es igual a alfa, este tiene que ser igual a beta. Bien, pues vamos a llamar a este punto de nuevo B'. ¿Qué sacamos de aquí? Mirad que le hemos dado la vuelta. Que la relación que haya entre OA' y OB, que son los dos que tienen alfa, vamos a volverlo a poner. Tiene que ser igual, ahora vámonos a beta, OB' entre OA. Repito, le hemos dado la vuelta a los ángulos, por lo tanto las correspondencias, las razones se mantienen por los lados opuestos. Bien, pues de aquí ¿qué obtenemos? Que OA por OA' es igual a OB por OB'. Es decir, lo que estamos buscando, esa potencia K que se mantiene, que la teníamos entre OA y OA', pues se tiene que mantener en OB y OB'. Bien, pues mirad, estas dos rectas que deforman triángulos semejantes, porque tienen los mismos ángulos, pero no son paralelas, estas dos rectas son las antiparalelas. Y eso es lo que tenemos que construir aquí. Vamos a hallar B' aplicando las antiparalelas. Por supuesto que B' tiene que estar alineado con O y con B, tiene que estar en esta misma recta. ¿De acuerdo? Entonces, yo, si fuera a hacer el teorema de Tales, me uniría A con B. De modo que yo aquí tengo un ángulo y aquí tengo otro. Bien. Pues, como yo quiero trazarme la antiparalela por A', el ángulo que yo tengo en B me lo transporto por A. ¿Cómo se transportaba un ángulo? Esto es fácil. Me cojo mi compás y me trazo un arco que me corte a los dos lados y el mismo, se mueve, me lo trazo a partir de mi nuevo B. Y ahora, en ese arco, la distancia que hay entre los dos lados del ángulo, me la traigo a partir de este lado que yo tengo aquí. Bien, pues al unir A' con este punto, este ángulo, vamos a llamarlo alfa, lo tengo ahí. De modo que este será B', porque si os fijáis, este ángulo beta es igual a este. Por lo tanto, la relación que hay entre OB' y OA, que son los que tienen el ángulo beta, tiene que ser la misma que la que hay entre OA' y OB, que son los que tienen el ángulo alfa. Y por lo tanto, se cumple esto que tenemos aquí. Bien, puede llegar a ser confuso lo de las antiparalelas, pero simplemente pensad. Si yo me hiciera una paralela, sería más o menos así, ¿no? Bueno, pues me la hago al revés, ¿no?
Este ángulo no es el que me traigo aquí, sino el de abajo. ¿De acuerdo? De cualquiera de las dos maneras, aplicando la potencia de un punto con una circunferencia o aplicando las antiparalelas, de cualquiera de las dos maneras es muy fácil y muy rápido. Una implica hacer dos mediatrices y la otra implica transportar un ángulo. No es nada del otro mundo. Bien, vamos a continuar. A pesar del fallo de raccord que tengo, no sé si veis que estoy vestido de manera diferente. Es como en las películas cuando aparece un personaje con un vaso medio lleno y en el siguiente plano aparece con el vaso entero, ¿no? Bueno, pues aquí igual. Venga, fuera de bromas. Vamos a continuar para hallar el inverso de un punto cuando tenemos como dato la circunferencia de puntos dobles. Circunferencia de puntos dobles y, por supuesto, o el centro de inversión, que es el centro de esa circunferencia. Bien, tenga yo mi centro O y mi circunferencia de puntos dobles. Al tratarse de una línea, ¿no? La circunferencia, su nombre se pone en minúsculas. Bien, pues vamos a hallar el inverso de este punto A. Bien, ahora tengo yo como dato no solamente un par de puntos inversos, A', como tenía antes, sino infinitos pares de puntos inversos, todos los de esta circunferencia, que son inversos de sí mismos. Por ejemplo, este punto, ¿no? Coincide con su inverso, es un punto doble. Bien, bueno, pues yo estoy buscando el inverso de A, ese punto A', y yo sé que OA por OA', tiene que ser la potencia de inversión. Bueno, pues eso tiene que ser igual, cualquier punto P de aquí, ¿no? La distancia de O al cuadrado, puesto que esto sabíamos que era la raíz de la potencia. Bien, ¿nos suena esto a algo? Vamos a desgajarlo. ¿Nos suena ahora? Vamos a cambiar de sitio estas cosas. Bien, ahora sí. Sabemos que el radio de esta circunferencia, que es la raíz de K, o P es un punto P cualquiera de esta circunferencia, la raíz de K tiene que ser la media proporcional entre OA y OA'. Es decir, que cuando tenemos la circunferencia de puntos dobles como dato, vamos a aplicar ese teorema del triángulo rectángulo, puesto que se trata de una media proporcional. Ahora bien, yo sé que OA y A', este A' aquí o aquí, da igual, no obstante lo avanzo, si yo lo tengo fuera de la circunferencia de puntos dobles, su inverso me va a salir dentro. Y al contrario, si yo tengo un punto dentro, su inverso me va a salir fuera. Es decir, que yo sé que OA' va a estar dentro de OA. En los teoremas del triángulo rectángulo, ¿con cuál de ellos teníamos un segmento dentro del otro? En el teorema del cateto. El cateto es media proporcional entre toda la hipotenusa y la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Bien, pues eso es lo que tenemos que aplicar. Vamos a despejar esto un poco. Yo sé en primer lugar que A' ha de estar alineado con O y con A. Tiene que estar en esta línea. Y yo sé que por aquí tiene que haber un punto P, de modo que me cree ese cateto que me caiga justo encima de OA', de modo que ese cateto, que es la raíz de la potencia, sea la media proporcional entre esto y esto, y ambos al multiplicar pues me den esa potencia exactamente. Bien, pues entonces si todo esto es la hipotenusa y yo estoy buscando un punto por aquí que al unir con O y con A me forme ese ángulo recto, ese triángulo rectángulo,
Pues, ¿dónde tiene que estar ese punto P? En el arco capaz de 90 grados de OA. Me trazo mi arco capaz de 90 grados, primero doble clic, ahí más o menos. Ese sería el centro del arco capaz y este es mi arco capaz de 90 grados. Vamos a hacerlo un poquito más fuerte porque así lo veo mejor. Bien. Ese es el arco capaz de 90 grados y cualquier punto de aquí, al unir con O y con A, pues yo voy a tener ese ángulo recto. ¿Cuál es el que estoy buscando? Ese cateto que va a medir raíz de K, es decir, este punto P, que es un punto doble, coincide con su inverso, ¿no? Bien, pues yo sé que este radio es la raíz de K. Por lo tanto, ¿dónde está mi punto A'? El inverso de A. Al bajar la altura desde ese punto P, aquí tenemos el inverso de A'. Y vamos a demostrarlo. Yo sé que este cateto es media proporcional entre toda la hipotenusa y la proyección del cateto sobre ella, es decir, entre OA y OA'. Media proporcional, ¿qué significa? Que la relación que hay entre esto y todo esto, raíz de K entre OA, tiene que ser igual a la relación que hay entre este trocito y este cateto de nuevo. De aquí sacamos efectivamente que OA por OA' tiene que ser igual a esto por esto, raíz de K por raíz de K, es decir, la potencia de inversión. Nos podemos encontrar también con el siguiente caso, que es el dato que me dan, el punto que me dan A, esté dentro de la circunferencia de puntos dobles. Evidentemente, si el punto está sobre la circunferencia de puntos dobles, B, ¿cuál es su inverso? El mismo. Cualquier punto de aquí es inverso de sí mismo, porque recordemos que el radio de la circunferencia de puntos dobles es la raíz de la potencia. Esto por esto me da la potencia. Bien. Pues, ¿cómo hallamos el inverso de A en el caso de que se encuentre en el interior de la circunferencia? Bueno, pues exactamente igual. Ya hemos visto que cualquier radio de aquí es la raíz de la potencia y que eso, según el teorema del cateto, tiene que ser la media proporcional entre OA y OA', ¿no? Bien, pues en primer lugar, A', como ya sabemos, tiene que estar alineado con O y con A. Esta vez me va a salir fuera, ¿no? Bien, pues yo estoy buscando ese radio que sea media proporcional, ¿no? Ese cateto entre esto y toda la hipotenusa. Es decir, ¿dónde va a estar ese punto P doble? Levantamos la altura desde A. Ese es el punto doble de P'. Y este es el radio, OP. Vaya, el radio OP, cuya longitud es la raíz de la potencia. Bien, pues si esto es un cateto y aquí tiene que estar la hipotenusa, ¿dónde está A'? Pues simplemente al trazarme la perpendicular a este cateto OP, es decir, la recta tangente a la circunferencia, precisamente por P. Y aquí tenemos A', el inverso del punto A. En esta coyuntura es más fácil porque no tenemos ni siquiera que trazar un arco capaz de 90 grados, sino una perpendicular por A y donde me corte el radio y de nuevo perpendicular o recto. Y de este modo tenemos el inverso de esto. Bien, en cualquiera de los casos tengamos como dato un par de puntos inversos o la circunferencia de puntos dobles, podemos hallar el inverso de un punto. Aquí vamos a recordar que tenemos dos opciones, o aplicando el concepto de potencia,
o aplicando las antiparalelas. Si tenemos la circunferencia de puntos dobles, el teorema del cateto.